proporcionalidad y no proporcionalidad. En esta lección vamos a ver cuándo una relación es proporcional y cuándo no es proporcional, cuándo es directa y cuándo es inversa. Las razones se utilizan para describir la relación entre conjuntos de datos. Dichos valores se obtienen a partir de un cociente, el cual determina si son o no proporcionales. Estos valores se pueden representar en una tabla y en el plano cartesiano. Primero, saber lo que se refiere cuando es un cociente. Hay que recordar que cuando hablamos de cociente, hablamos de una relación de dos números, es decir, de una división. Por ejemplo, si tenemos acá 6 y abajo 3, 6 entre 3 obviamente nos va a dar 2. El resultado siempre de una división se le va a llamar cociente. Ok, acuérdense que en la división existe el dividendo y el divisor. En este caso este vendría siendo el dividendo y este vendría siendo el divisor. Esa es una forma de representar la división, y otra forma de representar la división puede ser así: 6 entre 3 igual a 2, o también como conocemos 6 entre 3, pues obviamente aquí nos va a dar 2 y sobra 0. Estas son formas o maneras de poder expresar una relación de dos números. En este caso pues es una relación que existe, pero bueno, vamos a ver que no necesariamente se refiere a una fracción, se refiere más bien a una fracción, pero una fracción no necesariamente va a ser una razón. Una razón es la comparación de dos cantidades. Para ello se usa la división con su cociente. La razón entre A y B se puede escribir de tres maneras. Aquí, como vemos, es A sobre B, o A dos puntos B, o A entre B. Las tres formas se leen A es a B. El término A se llama antecedente, que es el que tenemos acá arriba, y B se le llama consecuente. El resultado de esta división pues le vamos a llamar cociente, que viene siendo el resultado de esta división, pero bueno, en este caso es una comparación de dos cantidades y por eso se le llama razón. Una fracción relaciona números, mientras que una razón compara magnitudes, es decir, elementos formados por un valor numérico y una unidad, como puede ser kilogramos, metros o litros, por ejemplo. Por tanto, ambos tipos de expresiones no siempre son sinónimos. En este caso tenemos un ejemplo que decimos fracciones. En este caso la fracción es un medio, pero en el caso de la razón tenemos 100 como valor numérico en centímetros, son a un metro. Estamos haciendo una razón o una comparación de 100 metros equivale a un metro. Parece una fracción, pero bueno, básicamente estamos haciendo comparación, como nos dice en la parte de acá arriba, comparación de magnitudes. Es decir, en este caso estamos viendo magnitudes y en una fracción pues básicamente van a ser solamente números. Una proporción es igual entre dos o más razones relacionadas por una constante. Es decir, A es a B va a ser igual a C es a D. Y van a tener la misma constante, también llamada constante de proporcionalidad. También se puede escribir de la forma A entre B es igual a C entre D, donde tenemos acá A entre B es igual a C entre D. Los que se encuentren acá se les va a llamar términos medios, y los que se encuentren en la parte de acá afuera pues obviamente se llama términos externos. Se lee A es a B como C es a D, es decir, esta proporcionalidad que tenemos acá decimos A es a B como C es a D, y son proporcionales porque vamos a ver que ambas divisiones van a ser iguales o van a tener una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si tenemos acá esta relación 6 es a 2, ¿cuál sería en este caso su constante de proporcionalidad? Sería 6 entre 2, sería 3. Y si yo, por ejemplo, hago otra razón, vamos a suponer que sea 12 entre 4. 12 entre 4, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 3. Vamos viendo que tienen la misma constante, que en este caso es K. Entonces 6 medios es igual a 12 cuartos. ¿Sí? Es decir, tienen la misma razón, la misma constante de proporcionalidad, que en este caso es 3. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al de los medios. Por ejemplo, 2 es a 4 como 3 es a 6, con A igual a 2, B igual a 4, C igual a 3 y D igual a 6. Tenemos que A por D, o sea, es igual a, 2 por 6 va a ser igual a 12. Estamos viendo que esto en forma cruzada nos va a dar 12. Y 4 por 3, que vendría siendo esto, nos va a dar 12. Significa que ahí estamos viendo que son
son iguales, la proporción se mantiene porque la constante de proporcionalidad en este caso pues va a ser la misma. Las cantidades serán proporcionales si las razones son iguales a un valor constante k, lo que veníamos viendo anteriormente. Por ejemplo, el cociente de todas las distancias recorridas d entre el tiempo transcurrido t debe ser igual a k. Las cantidades serán no proporcionales si existe alguna razón para la cual se obtiene un valor distinto al resto. D por t no es igual a k, es decir, cuando no sigue una proporcionalidad. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de 6 medios, tenemos que acá nuestra k va a ser igual a 3, y por ejemplo vemos otra razón que sería 4 medios, pero en este caso, vamos a ver, en este caso su razón va a ser igual a 2. Vemos que estas dos constantes no son iguales, por lo tanto 6 medios y 4 medios no serán proporcionales. La constante de proporcionalidad también se conoce como valor unitario, y es que relaciona ambas cantidades. Por ejemplo, si 1 kilogramo de manzanas cuesta 20 pesos, 1 kilogramo de manzanas cuesta 20 pesos, 3 kilogramos costarán 60. El valor unitario es 20. Y es muy lógico, utilizando la regla de 3, decimos que 1 kilogramo es igual a 20 pesos. Y 3 kilogramos es igual a ¿cuánto? Se dice que es una relación o una proporcionalidad directa, porque mientras más kilogramos de manzana, el precio pues va a aumentar. Y mientras menos kilogramos de manzana, pues el precio va a ser menor. Por eso sigue una misma dirección de las flechitas. Más kilos, más dinero. ¿Y cómo se resuelve la regla de 3? Multiplicamos en forma cruzada. 3 por 20 nos va a dar 60 entre 1, esta es multiplicación, entre 1 pues nos va a dar igual a 60. ¿60 qué? 60 pesos. De ahí sale que es 60 pesos el total de 3 kilogramos de manzanas. Ejemplo 1. Proporcionalidad directa. En la central de abasto, 2 trabajadores llenan un camión con capacidad de 3.500 kilogramos con sacos de maíz de 50 kilogramos en 8 horas. Determinar, inciso A, la masa de 2, 3, 4 y 5 sacos, y B, la cantidad de sacos con la cual se llenará el camión. Primero pues vamos a tratar de imaginarlo bien. Este es un saco y cada saco son 50 kilogramos. Ok, vamos a determinar la masa de 2, 3, 4 y 5 sacos. Para determinar cuál es la masa de 2, 3, 4 y 5 sacos, se calcula la proporción entre la masa de un saco y la masa de 2 sacos. Es decir, tenemos un saco es a 50 kilogramos, como 2 sacos es a, en este caso es D. Lo que vamos a tratar de determinar es a cuánto es equivalente 2 sacos. Entonces lo que hacemos es multiplicar en forma cruzada. D por 1 nos va a dar D, y 50 por 2 nos va a dar 100. ¿Sí? O lo mismo que hacemos en la forma de regla de 3, decimos que un saco es igual a 50, bueno, este no es en kilogramos, es 50 kilogramos. Como queremos saber 2 sacos, cuántos kilogramos son, y pues obviamente aplicamos la regla forma cruzada. 2 por 50 nos va a dar 100 entre 1 nos va a dar 100, por lo tanto la respuesta pues van a ser estos 100 kilogramos utilizando la regla de 3. Y hacemos lo mismo para sacar 3, 4 y 5 sacos, aplicando regla de 3, proporcionalidad directa sería un saco. Hacemos la misma relación, un saco son 50 kilogramos, pero quiero saber 3 sacos, ¿cuántos kilogramos son? ¿Cuántos kilogramos? Obviamente multiplicamos en forma cruzada, nos va a dar 150 kilogramos. De aquí salen los 150 kilogramos. Otra forma de hacerlo acá, básicamente en forma de fórmula, es que nos dice que D, que viene siendo el peso del saco, es igual a, en este caso, D, que es lo que va a estar cambiando, que viene siendo el número de sacos, por 50. 50 se mantiene fijo, por lo tanto vamos a estar multiplicando el saco, la cantidad de sacos por obviamente por esa cantidad que es fija, que son 50. Entonces mientras más sacos carguemos, obviamente va a ser más el peso. Los resultados se pueden tabular, organizar en una tabla de datos. Eso significa tabular, utilizar una tabla de datos.
para mejorar la visualización, comprensión e interpretación de la información. Con un saco tenemos 50 kilogramos, con 2 sacos tenemos 100 kilogramos, con 3 sacos 150 kilogramos, 4 sacos 200, 5 sacos 250. Vamos viendo que mientras más sacos vamos a tener más kilogramos. Por eso es una relación directa, porque aumenta el número de sacos y aumenta la masa en kilogramos. Del inciso B nos piden la cantidad de sacos que soporta el camión. Acordémonos que el camión tiene un límite de 3.500 kilogramos, ¿ok? Yo lo que quiero saber es cuántos sacos pueden caber en el camión. Acuérdense que cada saco tiene un peso de 50 kilogramos. Entonces, pues, ¿cómo lo podríamos realizar? En este caso vamos a ver que C se refiere obviamente a la cantidad de sacos. Es el total de sacos que nosotros vamos a tratar de encontrar. Y vemos la siguiente relación. Un saco son 50 kilogramos. Acá la pregunta es ¿cuántos sacos? Van a ser 3.500 kilogramos. Es lo que quiero saber, ¿cuántos sacos? Y bueno, otra forma de hacerlo con regla de 3 es un saco, pues obviamente es 50 kilogramos, 3.500 kilogramos. ¿Cuántos sacos serán? Es lo que quiero saber, cuántos sacos van a ser. Y pues hacemos esta proporcionalidad directa, esta regla de 3 en forma cruzada. Multiplicamos 3.500 por 1, nos da 3.500 entre 50, es decir, dividimos 3.500 entre 50 y el resultado va a ser 70. ¿70 qué? Pues lo que tenemos acá la incógnita, 70 sacos. Es decir, con 70 sacos voy a conseguir 3.500 kilogramos, porque si multiplicamos 70 por 50 kilogramos de cada saco, pues voy a obtener los 3.500 kilogramos que puede soportar el camión. En este caso vemos que las magnitudes son proporcionales porque todas las razones son iguales a un valor constante. Vemos esta proporcionalidad. Un saco son 50 kilogramos, 2 sacos son 100 kilogramos, 3 sacos son 150 kilogramos, 4 sacos son 200 kilogramos, 5 sacos son 250 kilogramos, 70 sacos son 3.500 kilogramos. Si hacemos esta división 1 entre 50, vamos a ver que siempre nos va a dar este número. O 2 entre 100 nos va a dar 0.02, 3 entre 150 nos va a dar 0.03. Por eso podemos asegurar que estas razones son proporcionales y esta es la constante de proporcionalidad, así se le llama. Proporcionalidad inversa. Considerando la información del ejemplo anterior, ¿cuánto tiempo tardarán en cargar el camión de 4, 8 y 16 trabajadores? Hay que analizar bien esta situación. En la central de abasto, ya lo habíamos visto, en la central de abasto 2 trabajadores llenan un camión con capacidad de 3.500 con saco de maíz de 50 kilogramos en 8 horas. No hay que perder de vista que 2 trabajadores lo hacen en 8 horas. Aquí utilizamos un poco la lógica. ¿Y qué pasaría si en lugar de 2 trabajadores fueran más trabajadores? ¿Qué pasaría con el tiempo? Pues bueno, la lógica nos dice que mientras más trabajadores que van a estar ayudando, pues obviamente el tiempo va a tender a disminuir, va a ser mucho más rápido. Por eso es importante ver que ese tipo de relación se le va a llamar que es una proporcionalidad inversa. En este caso porque una constante sube y la otra disminuye. Y lo podemos otra vez analizar. Más trabajadores, menos tiempo, porque estamos haciendo una relación de trabajadores y en este caso tiempo. Y aquí lo vemos, entre más trabajadores suban costales al camión, menor será el tiempo que tarden en llenarlo. La variación es de proporcionalidad inversa y la constante se obtiene multiplicando las cantidades. ¿Okay? Entonces en este caso, en la anterior era una división, hacíamos una relación de 2 variables en a través de una división, y en este caso la proporcionalidad pues va a seguir de la siguiente forma. Tenemos A por B va a ser igual acá, como lo dice acá, multiplicando las cantidades, donde A es los trabajadores, acá lo dice el número de trabajadores, el número de trabajadores por el tiempo en horas. Acuérdense que fueron 2 trabajadores y en 8 horas, entonces 2 trabajadores por 8 horas nos da una constante de 16. Esa constante para hacer proporcionalidad no debe de cambiar, siempre tiene que ser 16. Entonces, lo que ahorita queremos saber es, en ese caso,
cuánto tiempo cuánto tardarán los trabajadores si son 4, 8 y 16 trabajadores. Es decir, lo que va a estar cambiando va a ser mi A, el número de trabajadores, es decir, acá. Entonces, bueno, para 4 trabajadores, ¿cómo nos quedaría? Para 4 trabajadores nos queda, ¿cuánto vale en este caso, mi A? Pues va a valer 4, ¿sí? Es la A de acá. ¿Cuánto vale? Pues va a valer 4. Y en este caso, la B es lo que nosotros no conocemos, que es el tiempo, es lo que queremos saber. ¿Cuál es el tiempo? Es la incógnita. Pero la proporcionalidad sí la conocemos, que debe ser la misma, 16. Aquí hacemos un despeje, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y nos va a quedar 16 entre 4. 16 entre 4 nos va a dar 4 horas. Es decir, para 4 trabajadores van a ser 4 horas. Entonces vamos a sacar el siguiente, B va a ser igual, 16 no cambia, lo único que va a cambiar va a ser acá el número de trabajadores, que en lugar de ser 4, ahora ya no va a ser 4, ahora va a ser 8. ¿Qué pasaría si fueron 8 trabajadores? 16 entre 8 nos va a dar 2. 2 sería 2 horas. En el siguiente sería 16, que no va a cambiar porque la constante entre mi variable, que ahora van a ser 16 trabajadores. 16 entre 16 sería 1 hora. Entonces lo podemos tabular y lo vemos de la siguiente manera. Número de trabajadores, cuando son 2 trabajadores, toma 8 horas. Cuando son 4 trabajadores, 4 horas. Vemos que va disminuyendo. Más trabajadores, es decir, 8, 2 horas. 16 trabajadores, 1 hora. Entonces vamos viendo que mientras más trabajadores, ¿qué pasa con el tiempo? Se va haciendo más pequeño. Se va haciendo más pequeño, por lo tanto es una proporcionalidad inversa. Pero fíjense, también lo podemos hacer por regla de 3. Nomás que la regla de 3 en este caso sigue otro tipo de metodología. ¿Cómo se pudiera hacer? Se dice que 2 trabajadores llenan el camión en 8 horas. Desde aquí voy a ver que mientras más trabajadores debe ser menos horas. Entonces desde aquí tengo que decir que es una regla de 3 inversa. Entonces 2 trabajadores llenan el camión en 8 horas. ¿Qué pasaría con 4 trabajadores? ¿En cuánto tiempo sería? Normalmente cuando es proporcionalidad directa, multiplicamos 4 por 8, ¿se acuerdan? Y lo dividimos entre 2, pero en este caso no. Este caso es diferente a la metodología. Cuando es una relación inversa, lo hacemos de la siguiente manera. Los que se encuentran en la parte de arriba se multiplican. Estos de arriba se van a multiplicar y se va a dividir con el que está abajo. Es decir, 8 por 2, 16. 16 entre 4 nos va a dar 4. Entonces, aquí voy a poner 4 horas. Entonces, para 4 trabajadores van a ser 4 horas. Que si nos damos cuenta es lo mismo que tenemos acá. Ok. Vamos a hacer otra utilizando la regla de 3 inversa. Decimos de nueva cuenta, 2 trabajadores llenan el camión en 8 horas. Pero ahora ya no son 2 trabajadores. Yo quiero que sean 8 trabajadores. 8 trabajadores, ¿en cuántas horas van a ser? De nueva cuenta vemos que es inversa porque más trabajadores es menos tiempo. Y al ser inversa, la forma que vamos a utilizar es los de arriba los vamos a multiplicar. Y lo que nos dé lo vamos a dividir entre el de abajo. 8 por 2 nos va a dar 16. 16 entre 8 nos va a dar a 2. Entonces acá van a ser 2 horas. Entonces, ¿qué decimos? Que 8 trabajadores lo van a realizar en 2 horas. Y bueno, es otra forma de poder hacerlo. Y pues obviamente vemos también que nos va a dar lo mismo que tenemos acá. Acá lo importante es saber y ver que esta proporcionalidad inversa nos dice que mientras más, en este caso particular, más trabajadores, será menos el tiempo. Gráficas en el plano cartesiano de datos de relaciones proporcionales y no proporcionales. Un sistema de coordenadas muy utilizado es el plano cartesiano. En él se pueden ubicar puntos por medio de sus coordenadas en los ejes X y Y. La representación de variaciones proporcionales en él ayudan a mejorar la comprensión y visualización de la información al indicar el orden en que se incrementan o se reducen las cantidades. El plano cartesiano se forma por 2 rectas perpendiculares. El punto donde se cruzan se llama origen, el eje horizontal es el eje X o de abscisas y el vertical es el eje Y o de ordenadas. Se divide en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Para graficar números positivos y negativos,
Los puntos de gráfica en forma de par ordenado con coordenadas X, Y. Bueno, es muy importante aquí saber cómo podemos nosotros graficar unas coordenadas. Primero, ver que este es el primer cuadrante. Siempre el cuadrante se va a enumerar en sentido contrario a las manecillas de reloj. Es decir, así como está. Este sería mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. Así se van a enumerar siempre el plano cartesiano, pues siempre así van a estar. Entonces, pues aquí lo tenemos: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y bueno, cuarto cuadrante. Aquí vienen siendo los números positivos sobre el eje de las X. Acá son los números negativos sobre el eje de las X. Aquí son los números positivos sobre el eje de las Y. Y aquí son los números negativos, el eje de las Y. Aquí tenemos que identificar estos puntos porque esto nos va a ayudar para poder ubicar un punto determinado. Supongamos que quiero, y bueno, las coordenadas van a ser siempre X, Y, siempre van a estar acomodadas de esta manera. X va a ser primero y Y va a ser después. Entonces el punto es saber en dónde vamos a ubicar este puntito de acuerdo a las coordenadas. Supongamos que tenemos una coordenada que nos dice 2,4. 2 se refiere a la X, como hemos visto, y 4 se refiere a la Y. Este viene siendo la X y este viene siendo la Y. Entonces, ¿cómo se va a poder graficar? Vamos a ubicar el 2 en el eje de las X. Acuérdense que el eje de las X es este. Entonces ubicamos el 2. Aquí está el 2. Y luego vamos a ubicar sobre el eje de las Y el número 4. El eje de las Y es este. Entonces ubicamos el 4. Y el punto donde van a intersectar, esta va a ser mi coordenada. Ese va a ser el punto de la coordenada. Ese puntito nada más. ¿Okay? Ese va a ser mi punto 2,4. Supongamos que me dan otra coordenada, tal vez menos 4,2. Acuérdense que siempre el primer número va a ser la X y el segundo va a ser la Y. Menos 4, bueno, menos 2, aquí está. Entonces ubicamos el menos 4 sobre el eje de las X. Siempre sobre este primero vamos a ubicar el eje de las X. Siempre sobre sobre el eje de las X que viene siendo la línea horizontal. Entonces menos 4. Este vemos que es 1, este vemos que es 2, este vemos que es 3, pero este es menos 1, este es menos 2, menos 3 y aquí está el menos 4. Mucho cuidado porque estos de acá son negativos y los de acá son positivos y me están diciendo que este es menos 4. Luego me piden ubicar menos 2 en Y. Acuérdense que en Y son estos números que vamos a tener sobre el eje de las Y y nos están diciendo que es negativo, es decir, menos 2. Vemos que aquí está el menos 2. Entonces el punto donde van a intersectar estos valores va a ser mi coordenada. Entonces acá este puntito que tenemos acá va a ser la coordenada menos 4, menos 2. Y así ubicamos puntos en la recta, en el plano cartesiano, perdón. Variación proporcional en el plano cartesiano. Nos piden graficar en el plano cartesiano los datos obtenidos de la relación entre el número de sacos y su masa en kilogramos. Los valores correspondientes al número de sacos se ubicarán en la eje de las X, mientras que los correspondientes a la masa estarán en Y. Ya habíamos visto que es una relación de tipo directa, porque mientras más sacos, más va a pesar, más masa vamos a tener. Y lo ubicamos. En este caso tenemos 1 y ubicamos acá 1 por el número de sacos y 50 en kilogramos. Tenemos 50 en kilogramos, 1, 50 viene siendo este punto, que de hecho ya está marcado. Luego pasamos al siguiente que nos dice que es 2, 100. Aquí está el 2 y aquí está el 100. El punto donde intersecta va a ser mi coordenada, que viene siendo este puntito de acá, el punto B. Y así nos vamos con cada uno de ellos. 3 sacos me representa 150. 3 me representa acá donde intersecta el punto C. Venía siendo el punto de, pues en este caso, de intersección del punto del C, del inciso C. Y así vamos viendo que va aumentando el número de sacos y aumenta el número de la masa. Y vemos esta gráfica que es muy interesante. Vemos que esta gráfica va para arriba. Esto nos va a indicar siempre, una gráfica que va para arriba, nos va a indicar siempre que esta relación entre el número de sacos y la masa es de tipo directa. Es un tipo de proporcionalidad directa. Variación no proporcional en el plano cartesiano. Graficar en el plano cartesiano los datos obtenidos de la relación entre el número de trabajadores y el tiempo en horas.
Los valores correspondientes al número de trabajadores estarán en el eje de las X, mientras que el tiempo en el eje de las Y. Aquí ya habíamos visto que mientras más trabajadores, el tiempo disminuye. Es decir, más trabajadores, el tiempo va a disminuir. Por lo tanto, vamos a ver desde un inicio que es una proporcionalidad inversa o no directa. Entonces, para graficar hacemos lo mismo. Vemos que tenemos el número de trabajadores y tenemos el tiempo. En el primer caso tenemos 2 trabajadores, nos va a llevar 8 horas en cargar el autobús. Tenemos acá 2 trabajadores y acá el 8. Vemos aquí donde intersectan y ponemos acá el punto. 2,8. En el segundo caso vemos que el número de trabajadores es 4 y el tiempo es 4. Tenemos aquí el 4 y acá tenemos el 4 sobre el eje de las Y y graficamos de otro punto. 8 trabajadores realizan la actividad en 2 horas. 8 trabajadores, bueno, hasta aquí el 8 y lo realiza en 2 horas. Y así nos podemos seguir. En el último 16, 1. Tenemos acá 16, por ejemplo, lo hace en 1. En 1 hora. Aquí vamos viendo cómo la gráfica va para abajo. Y eso es importante notarlo. Cuando la gráfica va para abajo, significa que es una proporcionalidad de tipo inversa. Vemos que va para abajo. El anterior iba así. Y en este caso va para abajo. Cuando veamos una gráfica que es de este tipo, se dice que es una proporcionalidad inversa. Inversa, es decir, que pues obviamente más trabajadores nos va a llevar menos tiempo. Y así identificamos estas gráficas que nos dicen que cuando una gráfica va para arriba, por ejemplo, tenemos acá nuestro, en este caso el eje de las X y el eje de las Y, nuestro plano cartesiano. Cuando veamos una recta que va de esta manera, es una relación de tipo directa, pero cuando veamos una gráfica, este es el eje de las X, el eje de las Y, cuando veamos que va para abajo, significa que es una relación de tipo inversa. Este análisis lo hacemos a través de las gráficas y también nos podemos apoyar en nuestras tablas.